Bendito sea Dios por siempre y para siempre. Quisiera pedirle en esta noche que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 y en un par de versos, hermano, poder ponerle algo en su corazón de la palabra del Señor. Miramos lo que los hermanos que han estado trabajando en la campaña también pusieron aquí en este lado. Y es el verso del libro de Juan capítulo 3 verso 16, ¿verdad que sí, hermano? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo. ¿Cuántos dicen amén? Para que todo aquel que crea en él, que dice la escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como decía nuestra hermana Gaby, ella pensó que no estaba perdida. Pero hermano, a veces nosotros pensamos que no estamos perdidos y estamos más perdidos que otra cosa, ¿verdad que sí? Pero bendita sea la misericordia de Dios, que el Señor nos alcanzó a cada uno de nosotros. Amén. Dígale al que está al lado suyo: te felicito porque el Señor te alcanzó. Y en el libro de Romanos capítulo 5 verso 10 y verso 11, quisiera hablarle, hermano, en esta campaña el Señor me daba un lema, hermano, que verdaderamente me sorprendió a mí, porque así es Dios, siempre nos sorprende a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto nos sorprende Dios? ¿Verdad? Y me dio un lema de la reconciliación, fíjese, hermano. Eso quiero hablarle en esta campaña, porque yo creo que el Señor sana, el Señor liberta, el Señor hace milagros, maravillas. Pero quisiera hablarle en esta noche de la reconciliación. Y por ello, en el libro de Romanos capítulo 5, verso 10 en adelante, versos 10 y 11, dice la escritura: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, ¿está leyendo conmigo?, seremos salvos por su vida, dice la escritura. Y verso 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Le invito a que se una conmigo en oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, en esta campaña creemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Oramos para que desde ya, Señor, toda carga sea quitada sobre tu pueblo, sobre aquellos que han venido cargados. Todo yugo se pudra, Señor, por la unción que nos ministra a cada uno de nosotros en esta noche. Oramos también por aquellos que van a recibir tu palabra a través de las redes sociales, para que también, Señor amado, ellos puedan venir hacia un pleno y mejor conocimiento en tus propósitos y en tus planes hacia el hombre, Señor. Oramos que tu palabra en esta noche, Señor, hable según la necesidad que hay en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Fíjese que quiero hablarle de la reconciliación, y surge esto porque verdaderamente, para el propósito de Dios enviar a su Hijo, era para que a través de su Hijo el hombre fuera reconciliado con Él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto no es solamente de la reconciliación entre nosotros, a veces los hermanos que nos ofendemos, familiares que se ofenden el uno al otro, y que muchas veces el ser humano, cuando no tiene a Cristo, se encierra a decir: yo nunca lo voy a perdonar, o no tengo por qué pedirle perdón.
Pero nosotros los hijos de Dios sabemos de que la reconciliación es un ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros sabemos que nosotros antes éramos enemigos de Dios. Usted sabe que si usted le habla a la gente afuera y le pregunta, lo primero que la gente le dice es que Dios lo ama. Pero note bien, yo sé que Dios ama, porque la Biblia dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, dice, ¿verdad que sí? ¿Cuándo dicen amén? Y entonces es ahí donde, hermano, quiero ponerle esta palabra en su corazón a aquellos amigos que nos sintonizan, que han venido también en esta noche. Quisiera, hermano, poner en cada uno de sus corazones, porque lo primero que debemos de entender nosotros es que el deseo de Dios es reconciliar al hombre para consigo mismo o para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y porque muchas veces nosotros decimos a la persona cuando se descarría la oveja, que se aparta, se deja de congregar, bueno, hoy es el día que usted sería bueno que se reconcilie con Dios. Pero, y sí, está bien, ahí necesita una reconciliación por cuanto había roto aquella comunión que un día Dios le dio por medio de Jesucristo. Entonces necesita reconciliarse con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en sí el propósito de Dios, escuche bien, dejar su trono. Cuando usted lee en el libro de Filipenses capítulo 1, dice que Él siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó la semejanza de hombre. Dios necesitaba reconciliarnos con Él, pero la única manera que Él podía hacerlo era dejar su trono y por medio de la palabra, el verbo que es Cristo Jesús, entrar en el vientre de una mujer llamada María. Dice amén. La cual concibió por obra del Espíritu Santo. Y escuche bien, para los judíos un profeta más. En aquel entonces, en los días de Jesús, Jesús era solamente el hijo de María y el hijo de un hombre llamado José, que tenía un oficio de carpintero. Escuche bien, conocían que se había criado en Nazaret. Para ellos, hasta hoy en día, para los judíos, Jesús fue solamente un hombre que habló de Dios, y muchos de ellos ni lo reconocen como profeta, porque él quebrantó la Torá que se les había dado desde Moisés al pueblo de Israel hasta en el entonces que él vino. El hombre siempre ignorando que lo que necesitaba en sí, o lo que quería Dios hacerle entender, era que Dios quería reconciliar al hombre con Él. Cuando damos gloria al Señor. Acuérdese cuando usted lee en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, usted se da cuenta que el Señor hace un huerto, y dentro de ese huerto el Señor pone de toda clase de árbol delicioso. Dice, era un lugar de delicias, y puso ahí al hombre. Lo duerme, de su costilla del hombre hace y forma una mujer y se la da a él. Escuche bien. Y entonces vemos ahí que el Señor le había dado también al hombre responsabilidades de cuidar aquel huerto y de no tocar de aquel árbol de la sabiduría del bien y el mal, porque el día que comieran ellos se iban a morir. Y durante no comieron el fruto de ese árbol, ellos tenían comunión con Dios, estaban en armonía con Dios. Dios venía y se paseaba por las tardes, les hablaba, ellos le respondían, Dios se volvía a ir, y así, hermano, mire, hasta que una vez la serpiente, usted y yo que conocemos la escritura, hermano, la serpiente viene y dice que prestó
su personalidad de animal, ¿verdad que sí? Se lo prestó a Satanás para que entrara en ella. Acuérdense que en aquel entonces la serpiente caminaba. Era un animal que caminaba, no se arrastraba. Pero por cuanto prestó y se dio al enemigo, le vino una maldición: arrastrada caminarás sobre la tierra. Y el hombre viene y la mujer desobedecen. Y por causa de esa desobediencia, dice que, hermano, fueron echados de ese huerto. Y de ahí viene y entra el pecado a todo el mundo. Porque cuando el enemigo causó esto, no solo afectó al hombre que moraba en la tierra, sino afectó la tierra y afectó la creación también. Por eso, hermano, mire, cuando Jesús vino, dice que era necesario que Él viniera para que en Él y a través de Él fueran reconciliadas todas las cosas, tanto las que están en la tierra y tanto las visibles como también las invisibles. ¿Cuántos dicen? Era necesario, diga, reconciliar. Era necesario que aquello que se había perdido, hermano, volviera otra vez a ser restaurado. Y entonces el hombre siempre ha querido andar en sus propios caminos. Oímos testimonio, ¿verdad que sí? En esta tarde, ¿verdad? Y muchos de nosotros, hasta tristemente, muchas veces hay personas que se apartan de los caminos del evangelio, ya conociendo al Señor, para seguir sus propios caminos. Porque la misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, ¿sí o no? Pero que su fin, ¿qué dice? Son caminos de perdición y de muerte. Pero si usted le habla a la gente afuera, como decía nuestra hermana, hoy se están, ahorita, mientras nosotros nos alistábamos para venir al culto, otros se alistaban para ir al baile, a la chupadera, ¿verdad que sí? A la drogada y todo, porque de ahí nos sacó a nosotros el Señor, a muchos de nosotros. Por eso Pablo dice: y esto erais muchos de vosotros. ¿Se recuerda usted antes de venir a Cristo qué hacía? No tenía ni en su mente venirse a sentar a una iglesia, porque qué aburrido. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que un día el amor de Dios nos alcanzó a nosotros. Nos alcanzó de tal manera que nos cautivó. A usted le llueve, usted tiene oposiciones, el enemigo se levanta en su trabajo, en la casa, en la iglesia, en la calle, donde quiera, pero usted no deja al Señor, porque el amor de Dios lo cautivó. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Porque Dios es real, Dios es verdadero. Y el deseo de Dios era reconciliar, escuche bien, reconciliar al hombre, al ser humano, aquel que había roto aquella comunión. Escuche bien, por causa del pecado de este primer Adán, dice, todos fuimos constituidos pecadores. Aquí no es que usted sí lo necesitaba porque era un drogo, o esta muchachita sí lo necesitaba porque era una borracha y no tenía ya chapús. Pero yo no era tanto así, dice mucha la gente, ¿verdad que sí, hermano? Pero eso no se trata de si tú cometiste uno o dos, o tus pecados no eran tan sucios como los del otro. La Biblia dice: no hay pecados blancos. Eso se lo inventa el mundo afuera. Cuando dicen amén, hay un pecadito blanco, dice, no, pecado es pecado para Dios. Toda desobediencia es pecado, y uno necesita siempre, cada vez que uno le ofende a Dios, le falla al Señor, reconciliarse, pedirle perdón al Señor. Entonces hoy el mensaje no es solo para los invitados, sino aún para la iglesia. Porque muchas veces caminando bien pensamos que vamos bien y que no hay necesidad de ninguna reconciliación, y el mensaje era para la campaña, pero no, es para nosotros, hermano.
Hay muchas cosas que necesitan ser reconciliadas. Si has dejado tu primer amor, tienes que reconciliarte. Si has dejado de servir como servías a Dios antes, tienes que comenzar a hacer las primeras obras, y eso requiere una reconciliación. Si antes eras mejor cristiano que ahora, y ahora ya cuando quieres lo haces y todo, hermano, necesitas una reconciliación con Dios, porque el Señor viene. Cuando le damos una ofrenda de palmas al Señor, entonces es importante entender, hermano, el por qué. Escuche bien, el por qué era necesario que Dios reconciliara al hombre consigo mismo. Escuche bien. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Cuando le damos una ofrenda de palmas al Señor. Y entonces dice el verso 10, donde leímos del capítulo 5 de Romanos: porque si cuando éramos enemigos, mire hermano, aquel que no tiene al Señor, aunque piense que es una persona que ha sido luchadora, trabajadora, responsable, es todo lo que quiera ponerse de bueno, pero si la persona en 2 o 3 ocasiones ofendió, mintió, robó, hizo cualquier cosa que estaba en contra de los mandamientos de Dios, esta persona es constituida pecadora delante de Dios, y la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces esa persona necesita ser reconciliada con Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y entonces cuando somos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, obtenemos un regalo de Dios, que es la vida eterna. Uno de ellos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Obtenemos también, hermano, el derecho de como decía en el libro de Segunda de Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, o es Primera de Corintios, usted me corrige, segunda, ¿verdad? Bueno, 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, dice. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Todas, diga todas. Aunque la familia quiera sacártelo en caro, tus hijos, no sé quién, el suegro, la suegra, los hermanos, quien en el trabajo, pero tú puedes decirles: no, el que está en Cristo es una nueva criatura. Esto yo era antes, esto es lo que ahora soy. Todavía no soy perfecto y no he alcanzado la perfección. Todavía tengo muchos defectos, pero el que comenzó la buena obra en mí la está perfeccionando. Y él mismo dijo que la va a terminar en el día de Cristo. ¿Cuándo le damos gloria al Señor? Porque a veces el hombre piensa afuera que la vida cristiana es una vida donde usted viene al Señor y ya nunca va a pecar. No, es una vida donde uno viene al Señor y comienza a luchar contra el pecado, contra aquello malo que antes hacíamos y le llamábamos bueno. Fíjese, hermano. Por eso es importante en nosotros, hermano, entender en esta campaña el propósito, hermano, de Dios, trabajar la reconciliación con el hombre. Porque dice que antes cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más no Él hará ahora con nosotros? Que nosotros, escuche bien, ya somos sus hijos. Y dice, y nos ha dado a nosotros este ministerio de la reconciliación. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por ello? ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Bueno, entonces quiero que miremos esta noche, hermano, que esa reconciliación, la base de la reconciliación fue por amor. Fíjese que el Señor se dio sin esperar nada de nosotros. ¿Cuándo estamos conscientes de eso? El amor de Dios es diferente al amor del hombre. Porque cuando el hombre no conoce a Dios, le dice: si me ayudas, yo te doy mi vida. Si me das un trabajo, voy a la iglesia. Ese es amor interesado. Usted sabe que el ser humano es muy interesado, ¿verdad que sí?
Gracias a Dios que nosotros somos espirituales, somos del cielo, ¿verdad que sí? Pero el ser humano, hermano, quiere que siempre para medio contentar a Dios, Dios haga algo por él. Pero en sí, hermano, el propósito de Dios en todo esto es reconciliar al hombre con él. Por eso nos ha dado a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Mire, si el Señor lo permite, saldremos a la calle a hablarle a las almas, ¿verdad? Y reconciliar a aquellos que necesitan ser reconciliados con Dios, entregándoles sus vidas a Jesucristo, hermano. Mire, reconociendo, como dice en el libro de Romanos capítulo 10, ¿verdad? Verso 8 en adelante: más cerca de ti está la palabra, dice, y esta es la palabra de fe que os anunciamos, que si creyeres en tu corazón, dice, que Dios se levantó a Cristo de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca lo confiesas para salvación. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Y dice, mas todo aquel que creyere en el Señor, dice, jamás será avergonzado. Ahora el ser humano: yo no necesito de eso, yo tengo mi religión. La religión no perdona pecados. La Escritura dice bien claro: por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Mire, yo tengo un barbero, es filipino, es maestro de artes marciales, de kickboxing, de lo que me gusta. O sea, me gusta verlo, pues, ¿verdad? No nada de eso, ¿verdad? Pero siempre me ha gustado el kickboxing a mí, desde antes que conociera al Señor. Y este filipino, desde que él está todo tatuado, ¿verdad? Y es de mi tamaño de estatura. Voy a decir pequeño, ¿verdad? Pero es de mi tamaño. Y desde que yo llegué y me atendió él, y yo le dije, sentado en la silla al Señor, le hablé. Le dije: Señor, si hay un propósito tuyo para este chavo, tú darás las palabras en su tiempo. Y ha sido mi barbero ya más de un año. Y poco a poco, mire, me fue hablando. Y poco a poco yo, una semillita, otra semillita, hasta que hoy ya lo vi más entrado. Y me dice: I want to baptize my daughters, but I don't know if I'm doing the right thing, because in me I feel that, why should I do it when I don't even know nothing about God? Me dijo, mire. O sea, en otras palabras dijo: quiero bautizar a mis hijas, pero me siento mal dentro de mí, no quiero hacerlo. Dice, porque digo yo, ¿cómo lo voy a hacer si yo no conozco nada de la Biblia? I only see Jesus through pictures and a cross that my parents raised me, me dice. But I feel like if I'm doing something, I'm going to force them to do something that maybe they don't even want to do it, me dice. Y le digo, that feeling comes from Jesus, le dije yo. We don't baptize kids. The Bible says whoever believes and be baptized will be saved. Sí, that's what I mean. Y comienza, escuche bien. Y entonces ahí comenzó el evangelismo, mire. Hasta el punto que me dijo, I need to know more about God, me dijo. Porque yo le puse un ejemplo. Yo le dije, look, that's like me want to teach somebody martial arts, you know, what you know, when I don't even know anything. Yeah, you're right, me dijo. Yeah, that's how I feel, me dijo. I went to a class, fui a la clase, me dijo, que tenía que ir para los bautizos, pero, you know, me dice, I was like, what am I doing here? I don't even know nothing about God. That's like me teaching somebody to do something that I don't do, me dijo.
como yo, que yo enseñara a alguien algo que yo no hago. Entonces le dije yo, sí, no te preocupes. God has put that desire in your heart, and because He has a purpose for you and your family. Me dijo, can you send me some scriptures? Me dije, mire, me puedes mandar unos versículos. Me dijo, me mandas unos versículos de la Biblia, me dice, explicándome todo eso. Because you know, me dice, I'm doing this because of my parents. Me dijo, ¿verdad? But I don't feel like doing it. Y me dice, le digo yo, no. You're responsible for your kids and your wife. The scripture says, therefore the men should leave their parents, their mom and dad, and be united to the woman, and they will become one flesh. God is going to hold you accountable. Le dije, Dios te va a hacer culpable de esto. Me dijo, yeah, okay, me dice, I'm going to send you my email, and please, me dice, I'll be waiting for you, me dijo. Mire hermano, pero cuando usted le habla a la gente afuera, no necesitan reconciliación, están bien tronados. Y ahí estábamos muchos de nosotros, ¿verdad? A lo malo le decíamos bueno, y a lo bueno le decíamos malo. A lo que Dios quería darnos para transmitirnos su vida, nosotros no queríamos nada de eso. No teníamos tiempo, porque cuando el hombre está alejado de Dios, no tiene nunca tiempo para el Señor. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dígale al que está al lado suyo, no te avergüences del evangelio. Mire hermano, el hombre piensa que está bien allá afuera, en el sistema de vida que lleva, pero hay un Dios en el cielo que quiere reconciliar a ese hombre consigo mismo, y para eso nos tiene a nosotros. No es trabajo solo de uno, de dos, es de cada uno de nosotros que un día nos alcanzó, que un día nos reconcilió consigo mismo, y qué rico sentimos. Gracias Señor, ahora ya no Señor, soy la misma persona que era antes, ahora soy diferente. Se siente lindo no tener ni una carga, ni una condenación, porque la Biblia dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme a la voluntad del Espíritu. Pero así como un día a nosotros nos reconciliaron con Él, así Él quiere usarnos a nosotros para ir a reconciliar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hermano, cuando usted y yo le hablamos a la gente afuera, la gente dice, yo estoy bien. Pero la Escritura dice, éramos enemigos de Dios. Y usted sabe, hermano, lo que es tener a Dios de enemigo. Mire, hermano, si tener a un pandillero de enemigo, usted siente la muerte, ya no se imagina al Dios creador de todo. Pero no se aflija más, porque usted ya no es enemigo. Ahora usted es hijo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dígale que está al lado, te felicito, porque ahora eres un hijo de Dios, porque fuimos reconciliados. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dice Romanos capítulo 5, escuche bien, donde empezamos a leer en el verso 10, donde le dije, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. ¿Cómo fuimos reconciliados? Por medio de la muerte de su Hijo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su carne, a fin de presentaros santos, ¿y qué dice? Sin mancha
e irreprensibles delante de Él. Quiere decir que el propósito de Dios de reconciliar al hombre es para que el hombre ande en una vida nueva, en una vida diferente. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Porque hay un enemigo. Hay un enemigo que nosotros le servimos, hermano, antes de venir a los pies de Cristo. Le servíamos a este enemigo, pero ahora Él nos ha hecho siervos de Él. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Mire, pero todo eso es el fruto, escuche bien, de una reconciliación. Porque estábamos excluidos, escuche bien, de la gloria de Dios. En otras palabras, cuando el hombre estaba en aquel huerto, antes de que él pecara, Adán y Eva, ellos participaban de aquella gloria de Dios. Pero por causa del pecado, aquella gloria fue quitada de ellos. Mire, y entonces por eso dice la Escritura, hermano, que ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto no solo ellos, sino dice todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera de nuevamente poder participar de esa gloria de Dios nuevamente ahora es por medio de una reconciliación a través de su Hijo Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Dice la Escritura, no hay otro nombre en el cual podamos nosotros ser salvos. No hay otro nombre. O sea, si usted va afuera, le pueden dar una cantidad de nombres. Y todo esto salió porque esta persona que yo le decía, me decía, I don't know what to do because, I have two daughters. One, her mom is Buddhist, and this other one, we're Catholic. Entonces le dije, bueno, no te preocupes, Dios va a tomar control de eso. Le dije, tú eres el padre y yo te voy a mandar unas escrituras para que las leas y you can share with your wife, le dije yo, y lo compartes con tu familia, le dije yo, y para que conozcas lo que es la verdad, y abre tu Biblia católica, le dije yo, porque ahí vas a encontrar lo que yo te voy a escribir, para que veas, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Diga, verdaderamente libres. No es que nosotros seamos protestantes, lo que sucede es que nosotros sabemos lo que la Biblia dice. ¿Sí me entiende? Entonces es importante entender que hermano, aunque el mundo afuera tenga una diversidad de nombres, porque usted sabe que el mundo afuera, hermano, mire, si solo en la India hay miles de dioses, solo ahí. Ya se imagina en otros países, hermano, y entonces ellos pueden tener infinidad de nombres, pero la Biblia dice que solo hay uno. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay salvación en otro. Diga, no hay salvación en otro. Oh, pero es que fulana se murió, dice, ya está en el cielo mi madrecita, dicen afuera, ¿verdad que sí? Y allá cerquita de Dios me está viendo y ella podrá abogar por mí. Nadie está ahí. Todos los que mueren sin Cristo tendrán un lugar de espera. Y los que mueren en Cristo tienen que ir a un lugar donde duermen, ¿verdad que sí, hermano? Y después serán resucitados en el orden. Primero los que murieron o los que durmieron en Cristo, ¿verdad que sí? Y luego los otros, hasta el juicio del gran trono blanco, van a ser levantados para entregar cuentas, pero no tienen un defensor, no tienen un abogado. Nosotros sí tenemos un defensor y un abogado que se llama Jesucristo. Cuando le damos gloria al Señor, Él está a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros y en aquel día Él va a abogar por nosotros. Imagínense lo que es usted estar sentenciado en una cadena perpetua y lo llamen a corte y no tenga un abogado. Se hundió. Pero si usted lo sentencia, escuche bien, y tiene un abogado, ese abogado lo va a defender. Aquí en la tierra lo defienden con mentiras,
pero el que nosotros tenemos es verdadero y Él nos va a defender siempre con la verdad de su palabra. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas a Jesús? Mire, la reconciliación, todos los beneficios que nos da, hermano. No estamos solos. ¿Cuántos de nosotros antes nos sentíamos solos? Mire, no le puedo compartir hoy mi testimonio, pero tal vez el domingo le compartiré parte para evangelizarlo. Pero el Señor me traía a memoria, escuche bien, en mi niñez. Y yo le decía, Señor, qué privilegio grande tuve desde pequeño. Que desde la edad de 5 años, hermano, me recuerdo bien claro, tuve aquellas experiencias, hermano, sobrenaturales, por decirlo así. Escuche bien. 7 años tenía cuando me iba a vender agua al cementerio. Nunca carrió agua usted del tanque. Qué bonito se siente decir eso, ¿verdad? Sí, hermano, por eso a mí no me ha gustado ser una persona haragana, que se sienta ahí y espera que le lleven las cosas a la mano. No, mi abuelita era partir leña, andar a comprar leña, andar a comprar carbón, andar a cargar agua, llenar los toneles, andar a bañarte, andar a barrer el patio, regar primero. $365 días al año. Y a las 4 de la mañana me levantaba para repartir leche. Imagínese, hermano, usted dice, pobrecito mi muchachito, hoy con su jueguito ahí lo entretiene. Y mire, hermano, por eso a veces crecen y llegan a ser sinvergüenzas. Aquí no, afuera. Pero mire, a esa edad salía con mi morralito a las 4 de la mañana. 2 litros acá y 2 litros acá, porque imagínense, un niño de 7 años no puede ponerle una carga de una mula. Pero así me sentía, pero mulita de carga. Y me iba, hermano, mire, y usted sabe lo que es caminar en las calles del Gaito, los que conocen allá en la zona 3, a las 4 de la mañana. Todos los días, aún hasta Navidad, hermano, y Año Nuevo. No había feriado, por 3 quetzales al mes, que ni recibía yo, sino se los daban a mi abuelita, la que me crió. Y todavía creo que necesito ser sano de eso, ¿verdad? Esta noche yo recibo sanidad también de eso. Mire, y recorría yo y me recuerdo que, hermano, cuando hacía una parada donde tenía que esperar al lechero que iba en una subbicicletona, aquellas, unas que tenían como canastón enfrente, fíjese, hermano. Y lo tenía que esperar en un lado de espera y me esperaba en esa esquina, aquel niño ahí, hermano, con frío. Y salía una viejecita, me miraba, hermano, y de tantas veces que me miró, ya después venía y me decía, mijito, una tu tacita de café y un tupanito de manteca. Hermano, lo esperaba, era feliz. O sea, Dios aún ahí me cuidaba. Y yo le digo, Señor, quisiera ir por esos lados y recordar a aquella viejita que me daba. Y el otro día estaba orando, Señor, bendice su familia. No la conozco, no sé quién era, Señor, pero por favor me dio pan y cafecito. Y que a uno lo ven con tacucha ahora y speak English, ¿verdad que sí? Pero no miran todo lo que Dios nos ha procesado. Y qué sabroso se siente ser procesado de esa manera. Pero ¿sabe cuándo se siente sabroso? Cuando uno da gloria a Dios por todo. Pero si tú ves pensando, ay, yo no sé por qué sufrí aquello y por qué a lo otro, nunca vas a salir de ahí. Mejor tienes que soltar todo eso y decirle, Señor, en el momento que fui reconciliado contigo, soy una nueva criatura, Señor. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, Señor. Y todo aquello que fui procesado antes es lo que me ayuda ahora a ser la persona que soy. ¿Cuándo le damos gloria al Señor? Por eso le dije, el domingo sigo. Pero mire, hermano, a la edad de 7 años,
4 de la mañana levantado para repartir leche. A las 7 de la mañana ya estaba en casa. Ahí me tenían mi tacita de café, pero yo nunca le decía a la abuelita que ya me habían dado una tacita de café allá, ni un pan de manteca, si no me lo eliminaban a mí. O sea, chiquito, indito, pero no tonto. Y entonces me daba mi tacita de café, mis 2 panitos de manteca y un pan de francés. Me comía uno y uno porque ya andaba un poquito llenito con el que me habían dado. Y el otro, mi hermana me dice, lo escondías y te lo llevabas y se lo pasabas dejando a un gato que estaba por ahí. Y le pasaba dejando su panito al gato. Mire, hermano, eso era, regresaba, hacía mi tarea, acarreaba agua. Después de acarrear agua, a media cuadra había un tallercito de hojalatería donde habían que soplar para calentar los soldadores que se utilizaban con estaño. Y me decían, sopla aquí, yo te voy a dar 5 centavos a la semana. Ah, claro, decía. Y en la semana, mis 5 centavos. Ya no le decía nada a mi abuelita, porque si no me los quitaba. Ya con 5 centavos, hermano, ya me iba al cine Abril. El Pulguero le llamaban. Hoy no, es un teatro muy respetado en Guatemala. Mire, 5 centavos los subían uno hasta arriba, hermano. Bueno, pero antes de eso, tenía que ir al cementerio a vender agua también. 2 botecitos de esos de galón los llenaba de agua. Le llevo el agua a doña. Miren lo que éramos nosotros. Pero Dios hace grandes cosas con todos nosotros. Por eso hay que darle gracias a Dios por todo. Si le ha llovido, diga: Señor, gracias por los leñazos, los guamazos y todo, Señor, gracias. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios y para los que son llamados conforme a su propósito. Ya me iba a vender agua, hermano, mire, y tenía que traer de mínimo 1 quetzal al día. Si no, me caía, porque ya mi abuelita decía: ya te lo comiste, ya te puedo. Entonces yo me ponía pilas a hacer más de 1 quetzal para poderme comer mi hot dog y comprarme una mi agüita. Porque no va a pensar que la abuelita lo mandaba: aquí está tus botecitos, mijo, y aquí dice tu almuercito. No, hermano, o sea, con 2 botes vacíos yo tenía que rebuscármela todo el día, y con eso tenía que comer y traer de gasto a la casa. No se va a poner a llorar, por favor. Ni va a pensar que le va a pedir una ofrenda de amor. No, 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 no. Pero es para que nosotros consideremos las grandes cosas. Por eso aquel endemoniado de la tierra de Gadara, el Señor mismo le dijo: ve a tu casa y a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, como tuvo de ti misericordia. Eso es lo que yo quiero compartirle hoy. La reconciliación de Dios nos ha bendecido más de lo que pensamos, hermano. Si tan solo nosotros pensáramos que al reconciliar a alguien afuera Dios puede hacer grandes cosas, lo hiciéramos. ¿Cuándo damos gloria al Señor por ello? Mire. Y ahí tenía que regresar yo con mis botecitos de agua, darle el gasto. Mire, si llegaba muy tarde, me pegaban. O sea, no me escapaba, pues. ¿Vea? Pero a veces tenía que quedarme tarde porque no juntaba lo que tenía que juntar. Mire, hermano, mas sin embargo, nunca me he quejado de la vida que he tenido. Antes bien me siento con mis hijos y les digo en la mesa: wow, me recuerdo cuando era así, me recuerda cuando era esto, cuando comía lo otro. Y a la edad de esos 7 años, hermano, me recuerdo. Yo sé que muchos de ustedes lo han oído. Fui al cementerio, era el Día de los Muertos. Y todos, usted sabe que adornan, ¿verdad?
los panteones y donde está enterrada la gente, hermano. Y yo pasaba porque mi mamá la habían enterrado así en parte baja, estaba ahí enterrada, ¿verdad? Cuando ella se suicidó, pues ahí la enterraron en ese lugar así abajito. Y yo pasaba siempre y miraba todo bien adornado y ella no tenía nada, y me ponía a llorar y le decía, al menos le voy a limpiar su lápida. Y le limpiaba su lápida y le echaba aunque sea agua sin flores, fíjese. Pero yo quería que estuviera limpio donde ella estaba. Y me recuerdo que en esa ocasión, por allá, mientras se descuidaron los muertos, mientras se descuidaron los muertos, miré que en un panteón había un de mármol así, un ángel con una gran corona, así se la habían puesto, así estaba el ángel parado. Y yo miré que todos los muertos estuvieran dormidos, nadie me vio, ni el ángel. No te muevas, le dije. Y como todos estaban durmiendo, le agarré la corona y fui corriendo y se la fui a poner a mi mamá. Ya fui contento. Le puse una corona a la noche, lo que me estaba esperando. Porque usted sabe que los ídolos tienen espíritus, están poseídos por espíritus. Entonces por la noche, cuando me dormí, recobró vida ese ángel de mármol, hermano, y me comenzó a corretear en el sueño. Y yo pegaba gritos, ¡ay! ¡Ay! Y corría, hermano, mire. Como usted no conoce el cementerio, pues como yo trabajé ahí desde niño, entonces hay un lugar que está así en la mera orilla del cementerio, y quedaba de vista panorámica donde nosotros vivíamos en la casa. Le llamaban la isla en el cementerio. Y me recuerdo que ese ángel, yo iba corriendo y ese ángel llegaba, hermano, y enojado por lo que le vi, pero yo sabía que él me reclamaba lo que le había quitado. Y entonces me seguía, y donde lograba alcanzarme me agarraba, y en la orilla del barranco me aventaba. Y cuando yo iba en el aire ya cayendo en el barranco gritaba ¡ah! Y de repente, mire, a esa edad el cielo se abría y bajaba otro ángel de Dios y me agarraba de la mano y me ponía en tierra. Ya despertaba yo. Qué bueno que el ángel me salvó, dije yo, no me morí. Porque usted sabe que hay ángeles que no el ángel de la guarda, hay ángeles asignados. Usted tiene ángeles que Dios ha asignado para que lo cuiden. Y aunque usted tal vez no conozca de Dios, esos ángeles están activados. Lo vas a guardar hasta el día en que éste venga a los pies de Cristo. Y de cuando Él venga, con mayor razón lo vas a seguir guardando, porque este está reservado para la salvación. Cuando damos gloria al Señor, denle una ofrenda de palmas al Señor. Mire cuán importante es entender lo que es la reconciliación. Nos trae bendición, nos trae beneficios. Si el hombre afuera entendiera que el reconciliarse con Dios le va a traer una mejor vida, lo hiciera. Pero como no lo ha entendido, porque el Dios de este siglo, dice, les ha cegado el entendimiento para que no crean a la verdad del evangelio. Pero a nosotros que hemos creído, le damos gloria y honra al Señor. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor? Así que dígale al que está al lado suyo: te motivo a que reconciliemos almas para con Dios. Porque un día nosotros fuimos reconciliados consigo mismo. Amén. Así que póngase sobre sus pies en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, según hermano leíamos en Romanos capítulo 5. Si siendo enemigos con Dios y siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió. Mire, hermano,
En esta noche yo quiero invitarlo, hermano, que examinemos nuestro corazón. Tal vez hay cosas que necesitan ser reconciliadas en tu vida. Yo sé que ya te reconciliaste con Dios, fuiste reconciliado por medio del sacrificio de Cristo, como dice la Escritura, que Él nos estaba reconciliando en su carne, en su muerte, en la cruz del Calvario, a cada uno de nosotros. Pero en esta noche yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien que desea que ese cambio llegue a su vida, entregarle su vida a Jesucristo y decirle: Señor, yo quiero llevarte en mi corazón esta noche. Quiero que me enseñes tu camino. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Nombres pueden haber muchos en la tierra, religiones pueden haber muchas en la tierra, pero la salvación es solamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El altar está abierto si tú deseas venir. Alguien que tal vez necesita un milagro de sanidad, necesita que Dios obre de una manera sobrenatural en tu vida o en tu familia. Ven al altar, dile: Señor, yo aquí estoy en esta noche. Quiero darte gracias, Señor. Quiero poner mi vida en tus manos. Pedirte, Señor, que tú seas el que termine toda obra en mi vida. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Alguien tal vez necesita reconciliar con el Señor. Tal vez no has estado obrando en lo que Dios te ha dicho o te ha llamado a hacer. Esta es la noche para que tú vengas delante del Señor y le digas: Señor, aquí está mi vida, perdóname. Quiero nuevamente restaurar esa comunión perdida, Señor, por falta de cualquiera que sea la razón, que tú la conoces o la sabes. Dile: Señor, en esta noche aquí está mi vida delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte gracias, Señor. Gracias, gracias por el inicio de esta campaña, Señor. En el nombre de Jesús creemos que tu palabra nunca regresa vacía. Creemos que en el ámbito espiritual, Señor, tú nos estás dando victoria sobre enemigos y adversarios en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, todo ataque del enemigo, toda ceguera y sordera espiritual sea quitada en el nombre de Jesús. Oramos pidiendo, Señor, que a través de cada uno de nosotros tú puedas usar nuestras vidas para poder llevar, Señor, tu palabra y reconciliar a aquellas almas que necesitan reconciliación contigo, Señor. Oramos por aquellas personas que nos han sintonizado a través de las redes también. Que la bendición de tu palabra que has derramado en esta noche, Señor, permanezca en sus corazones. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Declaramos en el nombre de Jesús toda obra del enemigo destruida, quebrantada, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ahí en tu lugar, hermano, si necesitas ser fortalecido, necesitas sanidad, levanta tu mano, dile: Señor, aquí estoy en esta hora. Fluye con tu poder, trae sanidad, trae nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús no hay nada imposible para ti, Señor. Dile con todo tu corazón al Señor en esta noche: gracias, Señor. Gracias
porque has puesto palabra y cántico en nuestras bocas. Antes éramos enemigos, pero ahora somos tu pueblo. Nos has hecho, Señor, tu pueblo. Aquí están tus hijos y aquí están tus hijas, Señor. Envía tu poder sobre sus vidas. Renueva sus fuerzas en el nombre de Jesús. Gracias. Tu palabra no regresa vacía, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos la alabanza, Señor. Gracias por la reconciliación que por medio de tu Hijo Cristo Jesús nos concediste a cada uno de nosotros, Señor. A Él damos la gloria ahora y por los siglos de los siglos, Padre. Oramos. Y al irnos de este lugar nos lleves con bien, con paz, con bendición. Aquellos que nos han visitado en esta noche, Señor, oramos para que dentro de sus corazones se lleven la bendición que tú has derramado en este